actual tiene un tema que me llama mucho la atención, de cómo generar disciplina para que los humanos podamos ser lo que somos. Sin disciplina no hay una formación. Cuando se habla de un joven voluntarioso, de una persona voluntariosa, es cuando se le ha dejado que él aprenda sin ver que todo tiene un ejemplo. Veía en los mensajes del chat que las personas están diciendo el ejemplo, claro, somos el ejemplo. Si nosotros aprendiéramos a formar, pero bien respetuosos del ejemplo, no tendríamos que reeducar, como decía el libro de Makarenko, que es el que estamos analizando. Entonces la invitación hoy a estos padres, a estas familias, a estos hogares que aún están por celebrar la otra semana, porque he escuchado que no solamente nosotros, sino que van a haber varias familias que se van a reunir, porque otros decían que económicamente no tienen para hacer un almuerzo, que porque hasta el fin de mes pagan. Pues aquellas familias que se van a reunir todavía, que están pendientes de reunirse para celebrar al Padre, sería eso, un abrazo, un beso, un gracias por darme la vida. De pronto alguien puede decir, pero yo no pedí venir al mundo. Ya, dejemos las cosas de siempre estar juzgando, sino cómo podemos ayudar o aportar al otro para ser mejor persona. Ahora mi madre me está llamando. Sí, entonces en ese orden, qué pena, sonaba el teléfono, pero ya debe ser mi madre que me está marcando. Entonces, para continuar, decíamos que este encuentro que se vaya a hacer es, volvamos otra vez a los sentimientos, a las emociones. ¿Usted cómo puede rescatar en esta época de caos, porque estamos viviendo un caos en casi todos los países, que es de una u otra manera, me parece interesante, oyentes y participantes, es por qué, porque en ese orden que estamos tratando de entender la vida, las cosas, cómo se está dando, ya es a nivel nacional, a nivel internacional, ya no es local, porque primero pasaban ciertos sucesos en un país o en otro, ahorita está a nivel mundial lo del COVID. ¿Cómo podemos ubicar nuevamente ese sentir y ese respeto por el otro? Pues siento que es el momento oportuno. ¿Qué es lo que necesitamos? Solidarizar. ¿Qué es lo que necesitamos? Revalorar o resignificar eso que nos ha hecho ser personas. Y entre ellos los términos. ¿Qué es autoridad? Autoridad es maltratar, autoridad es imponerse, autoridad que es con base en los conceptos que hemos analizado del libro de Makarenko. Y más bien no sería, revisemos cómo es mi ejemplo y yo que tengo la autoridad del conocimiento, podríamos decirlo, porque ahí no entraríamos a mirar quién sabe o quién no sabe si es titulado o no para formar a alguien. Los campesinos no terminaron de una u otra manera estudios superiores, pero ellos aprendieron un lenguaje del ejemplo y ellos aprendieron a formarnos con ese ejemplo. Sé que hay algunas personas en algunos países o en algunas localidades, dada mi país, que por la ignorancia, haciendo o aludiendo que ignorancia no es que sea bruto o ignorante como nos hicieron creer en un momento, sino el desconocer cómo formar, entonces es más fácil pegar, más fácil maltratar. Recordemos que los papás en una época tenían el michín, le llamaban algunos, que era un palo de esos que se usan en el campo para las bestias, o para mover o para espantar algo, y era con lo que de pronto nos llegaron a pegar a alguno de nuestros familiares, allegados y demás. Pero ellos lo hacían con mala intención, no, ellos necesitaban formar el carácter y no sabían cómo. Entonces, por eso cuando me trajo a la memoria la pregunta del padre Pablo, cuando nos decía que si hay manuales, cada quien desde esos conocimientos ha generado manuales. Pero la idea no es homogenizar el pensamiento, mis queridos oyentes o participantes de este programa. Es que leamos, pero que miremos también el contexto. No todos los países o no todas las lenguas usan los mismos ejercicios para formar o para ejercer la autoridad. Y que tengamos claro desde mi percepción es que autoridad no es imponerse. Autoridad desde donde yo lo concibo es que yo tengo el conocimiento en un momento determinado y soy la autoridad de ese conocimiento. Entonces, por tanto, yo voy a formar a esos hijos para que ellos sean ejemplo, o como lo hablamos en un momento, sean las personas que van a generar otras transformaciones. Recordemos que estamos, como decía el padre, en una cadena, nace, crece, se reproduce y muere. Si usted es padre, si usted fue formado por su padre, usted también va a ser formador de sus hijos.
y así sucesivamente, porque es una cadena. Entonces, en ese orden no podemos decir quién es mejor o quién es peor, sino más bien aprendamos de los errores. Yo podría decir que aprendí a manejar la convivencia y soy actor de convivencia hace más de 20 años, presto servicio social. Gracias al COVID ya no hemos podido salir, pero estamos replanteando la conversación de qué es la comunicación, por qué hay que comunicarnos, por qué hay que hablar, por qué hay que establecer límites, porque eso es mediar, eso es comunicar. Y como actor voluntario de convivencia, siento cuando alguien me dice que deje de regalar mi trabajo, digo, no, es que no es regalar, es compartir un conocimiento. ¿Cómo aprendemos a dialogar? ¿Cómo aprendemos a reconocernos? Solo con la comunicación. Y como les decía, soy docente de humanidades y comunicación oral y escrita. Entonces, somos humanos, pero también nos comunicamos. ¿Cómo nos comunicamos? Y de pronto, algo que quiero que quede hoy para la reflexión es la actitud. ¿Qué actitud usted cambiaría para transformar ese ser que está dentro de usted, furioso, enojado, odiando, maldiciendo, sino más bien a través de su actitud? ¿Cómo puedo valorar a ese papá que le tocó también trabajar de más de las 8 horas? Algunos papás trabajaban 14, 16, porque el Estado les decía que tenía que tener ahí sí sala, comedor y alcoba, a veces donde tenían todo esto, y que algunos se han endeudado para darles lo mejor a los hijos, y los hijos a veces no lo reconocen. Entonces, en ese orden de ideas, mis queridos oyentes y participantes de este programa, la idea nuevamente es invitarlos a reflexionar sobre el ser en el hacer. ¿Qué tanto de lo que nuestros padres nos enseñó podemos nosotros transformar? Y es fácil, es hacer una lista, un check-in, así como cuando vamos a salir de viaje y empezamos a decir qué llevamos, chancletas, zapatos, jabón. Así nos deberíamos hacer los humanos también, día a día. ¿Qué de lo que hoy hice me sirve o no me sirve? ¿Cómo lo puedo transformar? ¿Cómo podemos valorar a esos seres que son los padres o los abuelos? ¿Cómo podemos ver la autoridad, el concepto de autoridad, no como una cosa impuesta, porque si no se quedaría punitivo? Pues haciendo mención, por ejemplo, a nuestro país, aquí no funciona algo legalmente y de una vez lo restringen con más normatividad, como obligando a que el otro haga las cosas. ¿No sería más prudente, como hacen algunos países europeos o algunos países que no tienen constitución, donde hacen acuerdos para, como es de sociedad, de humanos, cómo nos sentimos mejores? Pues hablándonos, ¿cómo evitamos ser sancionados? Pues cuando entendamos que la autoridad no se hizo para incumplirla o para imponerse, sino para construir una mejor calidad de vida y de bienestar comunitario, porque en la medida que yo esté bien, los otros están bien. ¿Y cómo podemos hacer? Pues ahí es donde vienen los acuerdos. Algunos podrán decir que es algo utópico o altruista. No, el ser humano es tan grande que se le ha olvidado, ha perdido la capacidad de entender que somos seres sociales por naturaleza, y que es falso desde mi perspectiva que ahora que vamos a tener que vernos desde esta medida se va a perder lo social. No, al contrario, estos medios van a permitir que los humanos podamos interactuar, compartir. Y mire, por ejemplo, podemos decirlo, está México, está Perú, está Ecuador, otros países. El compañero que se conectó la vez pasada era de Uruguay, de Montevideo. Entonces yo decía, mire todas las personas que nos están acompañando a hacer posible un mejor país. Como les decía, yo no quiero crecer espiritualmente, y les invito a verse esa película de Zootopia. Ya se vieron la del Principito, ya vimos por qué nos ha llamado la atención el seguir conservando esa naturaleza de ser niños. Pero hoy quiero invitarlos a ver, o a Shrek, mire, yo lo tengo atrás, esa película, si se la pueden ver toda la de Shrek, mejor. Ahí miran que la belleza es efímera, ¿qué es la belleza? Y cómo se transforman unos roles para poder entender al otro y aceptar al otro como es. Pero en Zootopia, con Z, Zootopia, lo que me llama la atención es que ahí se juega todavía el ideal de un mundo mejor, y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Si lo hacemos individual va a ser un caos, cada uno va a capturar la información de acuerdo a sus intereses y la fragmenta. Entonces por eso vienen interpretaciones. Pero si nosotros aprovechamos estos espacios para reflexionar y mirar a ese abuelo, hay algunas cosas
que de pronto nuestros abuelos o nuestros papás tenemos que llevarlos y que gracias a Dios existen, que son los ancianatos o los geriátricos o estas casas de hogar donde lo reciben, porque alguien decía que cuando uno mete a un papá o a un abuelo en estas casas es porque quiere quitárselo de encima. No, al contrario, allí se supone que están capacitados para cuidarlos. Y eso es lo que también quiero rescatar de estas casas y de estos espacios que han ido desapareciendo, porque la gente piensa que al meter a los ancianos allí es al contrario para anularnos o desaparecerlos. Y allí la gente está capacitada para cuidar. Ay, tan linda, mire, sí, me fascina esa, cuando ella decide convertirse en Fiona, la princesa Fiona, para estar con ese personaje que ella siente que aprecia. Él en las películas en uno de esos momentos fue también capaz de transformarse en ese príncipe que la sociedad quiso mostrar para conquistarlo, hasta que ambos resolvieron vivir, aceptarse y reconocerse. Entonces, mis queridos participantes de este programa, les invito a verse las series, es una cosa bien interesante. Doctora, ha tocado usted un tema muy importante. Vea, sí, un ideal de príncipe. Ha tocado usted un tema importante, doctora Jacqueline. Aceptarnos como No le escucho, padre. Doctora, ha tocado usted padre, está sin sonido. Ha tocado usted un tema muy importante. ¿No escucha? Ya, ahora sí, ya tiene sonido, padre, no le oí. Un tema muy importante, el aceptarnos como somos sin llegar a los extremos. Hay muchas personas que se preocupan mucho por la parte física. Es que no me quiere ya así, entonces tengo que ir a hacerme una liposucción, a quitarme la cabeza, ponerme otra. Entonces la gente se preocupa una cosa en lo material, y por tanto yo digo que es psicológicamente los valores, la parte espiritual, lo interno. Muchas personas nos dan ejemplo de vida, como una mamá en la calle, como veo que quiere su hijito y trata de darle lo mejor y no tiene necesidad de estrafalariamente llegar a los extremos. Y también, mis queridos radioescuchas, ya prácticamente nos faltan 10 minutos para terminar este programa. Los invito a que tomemos en cuenta que autoridad no es imponer, es con disciplina, dar amor, y ahí nosotros nos hacemos autoridad con el ejemplo. ¿Qué mejor con el ejemplo? ¿Qué mejor autoridad que con el ejemplo? Como yo le digo a un hijo, venga hijo, no me tome, prohibido tomar, cuando yo estoy llevado de la borrachera? ¿Cómo le voy a prohibir a mi hijo que no llegue tarde a la casa cuando yo llego a las 4 de la mañana a maltratar a mi esposa, a hacer bulla y a molestar? Con el ejemplo es que damos una autoridad. Los invito muy cordialmente a que veamos esta película toda. Es muy especial, es muy bonita y deja una enseñanza muy especial. Bien, mi querida doctora, ya prácticamente tenemos 10 minuticos nomás y termina usted con su programa de reflexiones del ser y del hacer, dándole gracias a las personas que se comunicaron de México, Ecuador, Estados Unidos, y Dios les bendiga a todos. Mi querida doctora, digamos que vamos algunas pequeñas palabras suyas y vamos terminando este programa. Claro, gracias. Espero de una u otra manera que estas reflexiones del día de hoy nos den la posibilidad de aceptar a ese otro mayor, como acabamos de decir, con amor y con aceptación a la diferencia. Los jóvenes de pronto quieren hacer su mundo, pero si no tienen un referente de autoridad, el mundo puede destruirse, puede irse por otro lado. Entonces los principios, el respeto al otro, el valor a la palabra, como decíamos, la actitud que se tenga para enseñar. Recordemos que cuando se habla de preescolar hay 3 años. Cuando se habla de la edad media, de la educación media, se necesitan 9 años.
9 años, que son de primero de primaria a noveno, para poder ir formando el carácter de ese profesional que entra a 10º y 11 a hacer su vocacional, para luego ser otro profesional a través